Hola, bendiciones hermanos y hermanas, damos gracias al Señor en este nuevo día. Seguimos meditando las Escrituras. Hoy vamos a leer los capítulos 28, 29 y 30 del libro de Isaías. En estos capítulos veremos lo que muchos conocen como los juicios y ayes. Pero la idea no es generar en nosotros un pensamiento fatalista como hablamos ayer. Podremos ver esperanza y consuelo en medio de estos relatos de juicio. ¿Por qué? Porque Dios guardará a sus escogidos y anuncia al Mesías en medio de estos pasajes. Y como ayer vimos y nos recordaba la carta de Pedro, Dios advierte todo este juicio, pero al mismo tiempo Él quiere que todos vengan al arrepentimiento porque no quiere que nadie perezca. Para poder comenzar hoy día, quiero comenzar con un comentario que leí que me gustó mucho al respecto de lo que vamos a leer en los primeros capítulos de hoy. Y el comentarista dice, tal como se apreció en los capítulos previos, Jehová revela tanto la ley como el evangelio. Los dos son opuestos, pero al mismo tiempo están profundamente unidos. Ambos son sus revelaciones. La ley anuncia el juicio sobre los incrédulos, mientras que el Evangelio proclama la gracia y la misericordia de Dios para toda la humanidad a quien invita a creer. En la revelación de Dios a los seres humanos, la ley y el Evangelio se presentan lado a lado. Por medio de ellos, Dios obra en el corazón humano, primero para aplastarlo y luego para sanarlo, para diagnosticar la enfermedad del pecado y luego mostrar el único remedio. Una característica del libro de Isaías es la de igualar la ley con el Evangelio. Además, según la necesidad, el profeta cambia de la ley al evangelio. Veremos en sus relatos desde el juicio sobre los incrédulos al misericordioso cuidado que el Señor proveyó para los suyos. Así, este comentarista nos recuerda finalmente una especie de equilibrio que podemos encontrar en el libro de Isaías, pero hay necesidad de escuchar sobre el juicio, sobre la ley y también poder entender que todo esto está en medio del Evangelio, el anuncio del Mesías y la liberación y la salvación de los hombres. En el capítulo 28, hermanos y hermanas, vamos a ver un anuncio de juicio que comienza diciendo que es para los ebrios de Efraín. Es importante que todos entendamos que acá se refiere en general al reino del norte. Habiendo estos abandonado al Señor, el juicio estaba por descender sobre ellos en Israel. Asumimos que esta profecía fue hecha durante el reinado del rey Ezequías, cuando éste reinaba Judá, antes de la invasión bélica de Asiria. Durante el reinado de Ezequías, los ejércitos asirios marcharon hacia el sur, entraron en Israel y sitiaron Samaria, la capital, y luego destruyeron el reino del norte y se llevaron para siempre lo mejor de la población. El ataque militar asirio le puso fin al reino del norte, cuya capital cayó y nunca más recuperó su poder o su gloria. Esta región se convirtió en lo que nosotros conocemos como la Samaria de los tiempos de Jesús. Fue despreciada por los judíos de Jerusalén y Galilea, y estos preferían hacer un rodeo antes que atravesar estas tierras. En la época de Isaías, en el reino del norte depositó su confianza en alianzas políticas, en ayuda militar de otras naciones, sobre todo de Egipto. Pero esa esperanza era vana porque habían abandonado al Señor. Él estaba al mando y nada de lo que pudieran hacer iba a cambiar el decreto de la condena de Dios. Isaías se valió de variadas comparaciones que vamos a leer en este relato para hacer énfasis en el juicio venidero. La destrucción iba a ser como una granizada, o como un viento destructor, o como el ímpetu de los torrenciales aguaceros. Isaías no dejó dudas acerca del resultado del juicio de Dios sobre el pueblo cuando dijo que iba a ser derribado a tierra por la fuerza y sería pisoteado. Esta es la advertencia de juicio de Dios, que no solo amenaza con castigar al culpable, sino que lo va a cumplir. La belleza de ese momento de Samaria era como una flor, pero una flor en la cual los pétalos se marchitarían uno a uno. Dice el profeta que éste iba a desaparecer como un higo que maduraba antes de la cosecha. Así que quiero complementar también sobre este capítulo 28 con otro comentario que dice lo siguiente. Dice, cuando la ley aterroriza, el evangelio tranquiliza.
Isaías destaca este contraste mediante la repetición de la idea de una corona. Samaria pudo haber sido una hermosa ciudad del mundo antiguo, una especie de corona en un valle fértil, pero había otro tipo de corona. El Señor mismo era una corona permanente, una corona gloriosa. Isaías contrastó la belleza física y temporal de la ciudad norteña con la belleza espiritual y eterna del Señor. Una y otra vez encontramos esta diferencia en las Escrituras. Dios nos exhorta a que no pongamos el corazón en las cosas de este mundo, sino que nos volvamos a Él y confiemos en sus promesas espirituales y eternas. Fin de la cita. También veremos cómo Isaías, en medio de sus relatos de juicio, nos da un aspecto interesante y profundo del remanente de Dios, aquellos que encuentran fortaleza en el Señor. Cuando el peligro los amenazó, encontraron en Dios el valor para seguir. Isaías describió su fortaleza espiritual, así como la capacidad para combatir por el Señor a las puertas de la misma ciudad. Porque se apoyaron en el Señor, fueron capaces de rechazar al enemigo, incluso cuando éste acampó ante las mismas puertas de la ciudad. Los creyentes tienen la energía, tienen el poder para resistir, porque el Señor es quien nos capacita para hacerlo. El pecado, el mundo, la carne, estos debilitan finalmente la vida espiritual del creyente, pero el Espíritu Santo y Dios nos ayuda a poder perseverar. Debemos recordar que nuestra firmeza, nuestra capacidad de poder resistir proviene del Señor y el Señor, como dice, si bien encontraremos aflicción en el mundo, Él ya venció el mundo y esto nosotros lo debemos recordar. Todo lo cuanto tenemos nosotros proviene del Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy día, en los versículos del 16 al 20 de este capítulo 28, veremos cómo en medio de este anuncio de juicio también Dios da esperanza, de que a pesar de todo, Él insiste en que cumplirá su promesa. Y por eso anuncia lo que él llama, el profeta llama en estos versículos una piedra probada, una piedra preciosa, fundamental y bien colocada. Así que sí, habrá un juicio sobre la incredulidad, pero ni el uno ni el otro cambiará la obra de Dios. Dios cumplirá la promesa de la llegada de Emanuel al mundo. Colocaría la piedra del ángulo en Sión, la que fue identificada en el Nuevo Testamento y es citada en el Nuevo Testamento. Pedro citó este versículo al cual hago referencia en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 8, refiriéndose a Cristo. Y Pablo aludió al mismo cuando escribió y dijo, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Esto lo hace en Efesios 2:20 y lo cita nuevamente en el versículo de Romanos, capítulo 9, versículo 33. Así que esta piedra sobre la cual está hablando Isaías, la cual era probada y preciosa, eh, expuesta en Sión, era inquebrantable y sólida. La idea que el mensajero de Dios recalca es esa, de que esta piedra sería puesta por Dios. El pasaje hace uso de un verbo en hebreo que describe una acción que ha sido terminada. Dios puso la piedra. Esto fue hecho incluso cuando Jesús aún no había venido, pero para Dios el plan de salvación, que Cristo iba a venir a su debido tiempo, para Él ese plan ya se había cumplido. Está determinado así desde el principio de la eternidad, puesto que todo lo que el Señor promete se cumplirá con certeza. Vamos a encontrar en esta preciosa piedra, esta preciosa gema en medio de estos pasajes, a pesar del juicio. Hoy leeremos sobre la alianza, hace una referencia el profeta de cómo estos habían hecho alianza con la muerte, de sacerdotes y profetas ebrios, del vómito que cubría todo en ese tiempo. Esas cosas sirven para comparar el bello y grandioso ofrecimiento que Dios proclamó a través del fiel profeta Isaías. La promesa brilla radiante a través de las edades cuando el juicio sobre la incredulidad ha venido y ha ido. Es como si nos encontrásemos un gran tesoro en medio de los escombros del juicio. La esperanza en las páginas del Nuevo Testamento deslumbra y continúa brillando en el corazón de todos los creyentes de hoy. Aquellos que confiamos en esta piedra angular, seremos salvos y no seremos afligidos. Pero al mismo tiempo, no debemos olvidar el juicio venidero, no solamente para que perseveremos en los caminos de rectitud y de santidad,
sino que debemos proclamar el Evangelio de salvación para que otros vengan al arrepentimiento y puedan disfrutar del amor de Dios y así también evitar el juicio. También en el capítulo 29 veremos el anuncio de juicio, pero ahora para Jerusalén, es decir, el sur, que si bien no la llama por su nombre, el profeta la menciona como la ciudad donde acampó David. Isaías en este capítulo se refiere a Jerusalén como Ariel. Algunos comentaristas señalan que el término significa león de Dios, pero hay otros que dicen que en realidad significa la casa de Dios, un lugar a donde eran llevadas las ofrendas. Y esto último pareciera ser un poco más apropiado, dado que el término vuelve a aparecer en el segundo versículo, donde la Reina Valera, de, que tiene una revisión en el año 1977, lo traduce como altar de holocaustos. Así que algunos comentaristas sugieren que Isaías pronunció esta profecía mientras estaba de pie en el altar. El profeta anunció que Ariel o Jerusalén se lamentará y se entristecerá, y que será como un altar de holocaustos, ennegrecido, cubierto de cenizas y ardiendo por el fuego. Qué tremenda descripción de juicio vemos ahí. Debido a la situación espiritual de su época, Jehová amenazó a Ariel o a Jerusalén con el juicio, pero los residentes de la ciudad pensaron que ellos estaban a salvo. Después de todo, habían mantenido inalterable el ciclo de festividades tal y como Dios lo había ordenado. Recordemos que el pueblo del sur pensaba que ellos no eran tan idólatras como lo eran en el pueblo del norte, por lo tanto ellos estaban tranquilos. Pero esas celebraciones no iban a anular el castigo divino. Estos no estaban exentos de pecado. Estas festividades religiosas que hacían sagradamente solamente eran oportunidades que eran originalmente oportunidades de renovación espiritual y comunión con el Señor, se habían convertido simplemente en frívolos días festivos, repetitivos y sistemáticos. Dios iba a disciplinar al pueblo, también iba a sitiar a Jerusalén, y la descripción es gráfica. Decía que Ariel o Jerusalén sería humillada de tal forma que solo alcanzaría a musitar desde el polvo sus oraciones, que serían solamente un susurro, quizás como el de una persona moribunda, porque la ciudad santa iba a perder toda su fuerza y su poder. Y qué importante es poder nosotros meditar en esto el día de hoy, de si estamos siendo ritualistas en nuestra vida en Cristo, es decir, estamos tranquilos o conformes porque hacemos un par de buenas obras o vamos los domingos a la iglesia o qué hacemos diariamente. Tenemos que entender que nosotros debemos disponer nuestro corazón a una comunión sincera y verdadera con el Señor, a realmente buscarle por medio de la oración y la lectura de su palabra. Y al mismo tiempo que en esta vida y en esta comunión con el Señor, esto se vea reflejado por medio de nuestras obras, en el sentido de un amor sincero a Dios y un amor al prójimo. Así que, así como vemos como el profeta advierte al pueblo, creo que es una buena razón para meditar el día de hoy en cómo estamos llevando nuestra vida en Cristo. Eh, Continuando, en este capítulo el profeta le dice que su corazón estaba lejos del Señor. Estos venían al templo a adorar y pronunciaban las palabras de adoración, pero no entendían la esencia del objetivo de la ley, es decir, el amor a Dios o el amor al prójimo. Vemos dos importantes planteamientos en relación con estas palabras. Primeramente, muchas de estas personas estaban solamente pronunciando de forma mecánica palabras de adoración o rezos o alabanzas al Señor. Su adoración era un ritual insustancial, una recitación de fórmulas que ya estaban escritas pero que eran vacías. Podríamos llamar a esto hipocresía. 7 siglos después, Jesucristo citó estas palabras de Isaías y las aplicó a la falsedad con la cual los fariseos vivían la ley y el cumplimiento de la ley. Pero también otro pensamiento es que el pueblo que Isaías vio había perdido la esencia de la revelación divina. Estos no entendían ni la gracia ni las promesas del Mesías venidero. Estos no conocían a Cristo. Estos no esperaban a Cristo, es decir, al Mesías. Su religión se había deteriorado hasta ser algo que era simplemente un mandamiento de hombres. Así lo plantea el profeta. Pudiera uno pensar que el apóstol Pablo, antes de su conversión,
Él había sido extremadamente celoso, un fariseo devoto, resuelto en cumplir la ley, conocedor de las escrituras y deseoso de seguir la voluntad del Señor. Sin embargo, su corazón no se había centrado en la esencia de la revelación de Dios, en Cristo el Salvador, en el amor a Dios y el amor al prójimo. En vez de eso, él había resistido a Dios. Su corazón se había alejado del Señor y estaba preocupado de poder ejecutar mandamientos de hombre. Sin embargo, el Señor la limpió y transformó la vida de Pablo para lo que nosotros hoy día conocemos de él. Así que cuando veamos este pasaje nos daremos cuenta de que no habla de personas cuyos corazones no están en su religión, por decirlo de alguna forma, sino que también de aquellos cuyo corazón es sincero y quizás devoto en creencias que simplemente están erradas y sin Cristo. Muchos hoy día creen que siguiendo reglas enseñadas por hombres que tienen que ver con moral, de esa forma están adorando a Dios, al Dios verdadero. Muchos tratan o intentan ser piadosos o muchos son celosos de sus creencias, pero están sin Cristo. Así sucede con, por ejemplo, el devoto del Islam o aquel budista sincero, incluso con los que están a veces dentro de una iglesia denominada cristiana y que buscan por medio de sus obras agradar a Dios. Cuando estos abandonan el mensaje de la cruz y adoptan programas sociales o agendas políticas o de hombre, comienzan a adherirse a reglas enseñadas por hombres. Siempre que el libre y misericordioso don de Dios se convierte en una recompensa ganada por la conducta humana, la adoración y la religión simplemente se vuelve un rito mecánico como lo que describe el profeta al día de hoy, sin una comunión espiritual significativa con el Señor. Con demasiada frecuencia, muchos usan incluso palabras de las Escrituras para proclamar un mensaje que transmita paz o seguridad, pero está hecho por el hombre y está ausente de Cristo. Nosotros, hermanos y hermanas, debemos recordar que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Es la puerta, es la imagen del Padre. Por lo tanto, lo que el hombre puede hacer, pero sin Cristo, de nada sirve. Y lo importante es que nosotros conozcamos al Señor. No sea que cuando venga el día del juicio el Señor nos diga, jamás os conocí. Y yo sé que el video de hoy día va a quedar un poquito más largo, pero finalmente el capítulo 30, solo para hacer un resumen, habla sobre el juicio para los hijos que se apartan. Aquellos que habían dejado de buscar la ayuda y la salvación de Dios, pese a los repetidos ejemplos del rescate divino que se habían visto a lo largo de la historia y que estaban en las Escrituras. En este hace referencia a aquellos que prefirieron confiar en las alianzas con el hombre, principalmente con Egipto, pensando que esta alianza con Egipto los salvaría finalmente de estas condenas y estos juicios que promete y que transmite finalmente el profeta. Estos estaban desesperados y decidieron aliarse con Egipto, lo que a primera vista podría haber sido algo lógico, razonable, pero en realidad, y por lo que ya conocemos de las Escrituras, lo lógico en realidad siempre debió ser buscar al Señor, buscar la salvación por medio del Señor. Así que lo que insiste finalmente el profeta es decirle, ustedes depositaron su confianza en el hombre y no han depositado su confianza en el Señor. Así que, bueno, hermano, la idea de compartir estos comentarios es solamente animarte a que puedas perseverar en la lectura, a que sigas meditando, buscando del Señor y que podamos perseverar en medio de este camino. Bendiciones.